vamos a hablar del tema honorarios, régimen fiscal. La temática es la siguiente: 40 minutos de plática y 20 minutos preguntas y respuestas. Bueno, me presento así algo muy breve. ¿A qué me dedico? Soy colaborador de la revista PAF y a la vez soy consultor fiscal de la revista PAF. Soy catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la vez apoyo al diplomado para titulación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero aprovechar al contador Chamblati y a la contadora Santa por este espacio que nos dan, esta breve charla que vamos a tener en cuanto al régimen fiscal de honorarios, y quiero aprovechar también este espacio para invitarlos a que conozcan la revista PAF, que conozcan nuestro portal fiscal www.e-mediopaf.com. Pues ahí van a poder conocer un poquito más la revista fiscal, van a poder encontrar información en relación a calculadoras fiscales, notas fiscales, información que es muy importante, que se va actualizando día a día. Entonces los invitamos a conocer nuestro portal de internet, que la verdad está muy interesante y día a día se va actualizando. También podrán encontrar también cifras y datos y otra serie de información. ¿Okay? Entonces continuamos. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy interesante que son honorarios, régimen fiscal. Es un régimen en el sentido de que pues, muchas personas son independientes y una de las dudas que tienen es en qué régimen tributar. ¿Sí? Hay que recordar que estas personas, un ejemplo, un contador quiere dedicarse a la asesoría, prácticamente él podría tributar en este régimen fiscal de honorarios. Otro ejemplo sería una persona física, derechos de autor, podría tributar en este régimen como tal. Otra persona, ejemplo, un agente de seguros que se dedica a vender seguros de vida, podría tributar en el régimen fiscal de honorarios como tal. Permítame un momento, por favor. Ok, ya estamos en la lámina para que puedan visualizar. En este régimen fiscal, que es el capítulo 2, actividad empresarial y profesional, en este régimen pueden tributar o deben de tributar las personas que realizan actividades empresariales y también aquellas personas físicas que realizan servicios profesionales. ¿Qué es esto? Aquellas personas por la prestación de un servicio profesional. Estas personas deben de tributar en este capítulo 2, sección primera de la ley de renta. Entonces, si una persona física, un médico, por ejemplo, se va a dedicar a prestar servicios profesionales de medicina, esta persona cae en el capítulo 2, sección primera de la ley de renta, servicios profesionales. Pasamos a la siguiente lámina. Estas personas a la vez pueden tener otra serie de ingresos que se van a acumular tanto en pagos provisionales como en la declaración anual. ¿Cuáles son estos ingresos adicional a la prestación del servicio profesional? Ejemplo, una condonación. Si una persona le condona una deuda, esta persona tiene que acumular, tiene la obligación de acumular para efectos de ISR esa condonación como tal. La siguiente, una cantidad recuperada por seguro. Ejemplo, yo tengo el automóvil, me lo roban y prácticamente la aseguradora me va a reembolsar una cantidad, va a ser una cantidad recuperada por este seguro. Esa recuperación para mí, honorarios, se va a considerar ingreso acumulable. Igualmente las personas que se dedican a gente de instituciones de crédito, de seguro, de fianzas o de valores, esas personas también van a tener un ingreso que se va a acumular en el capítulo 2, sección primera, actividad empresarial y profesional.
Otros ingresos acumulables que pueden tener este tipo de personas o las personas del régimen fiscal de honorarios puede ser intereses cobrados derivados de la actividad profesional. Ejemplo, yo presto un servicio y dentro del comprobante estipulo que me tiene que pagar a una cierta fecha. Resulta que el cliente pues se retrasa y te digo, ¿sabes qué? Te voy a cobrar un interés del 2%. Esos intereses que deriven de la actividad profesional, tengo la obligación de acumularlos para efectos de ISR. Otro ingreso que tengo que acumular para efectos de ISR es la venta de activos. Por ejemplo, yo quiero vender una computadora. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a acumular que la ganancia. Es importante, se acumula la ganancia, precio de venta menos el costo, el monto pendiente por deducir. Lo que resulte sería la ganancia y tengo obligación de acumular para efectos de ISR. Acá algo muy importante. De repente, oye, el bien está totalmente, ya no tiene valor en libros y deseo vender ese bien, pues el total del precio de venta vendría siendo la ganancia. ¿Por qué? Porque no tendría costo como tal. Aquí hay algo importante que aclarar. En el caso de IVA, para efectos de IVA, el precio de venta es lo que me va a servir para calcular el impuesto a valor agregado. Aquí la ganancia no. Yo voy a tomar el precio de venta y sobre eso voy a calcular el impuesto al valor agregado como tal. Aquí hay algo importante también. Cabe aclarar que las personas que se dedican a prestar servicios profesionales como tal, cuando enajenan bienes muebles usados, estas personas están exentas de pagar dicho impuesto. Esto lo señala el artículo 9º, fracción cuarta de la ley del IVA. Entonces, estas personas de honorarios que no realizan actividades empresariales estarán obligadas a pagar, estarían exentas de pagar el impuesto al valor agregado por esa venta de bienes muebles que sean siempre usados como tal. ¿En qué momento acumulan los ingresos este tipo de personas? Honorarios. Ellos van a acumular los ingresos cuando estén efectivamente cobrados. Si yo no cobro, yo no tengo la obligación de pagar el ISR. Solamente si son ingresos a crédito, yo no tengo obligación de pagar el ISR. Momento de acumulación hasta que esté efectivamente cobrada la contraprestación. Ingresos exentos. Tenemos ingresos exentos en este capítulo 2, honorarios. Tenemos a ciertas personas que gozan de esta exención. ¿Quiénes son estas personas? Las personas que perciben ingresos por derechos de autor. Esas personas tienen ingresos por derechos de autor que tienen un ingreso exento. ¿Hasta qué monto? Hasta 20 salarios mínimo del área geográfica del contribuyente elevados al año. Ellos tienen esta exención. Aquí hay algo importante aclarar. Para efectos de YETU, en YETU no gozan de tal beneficio. En cambio, para efectos de renta, sí tienen esta exención. Entonces, ingresos exentos serían los de derechos de autor. Aquí tenemos una tablita que nos muestra qué exención tendría la persona física por derechos de autor. Si está ubicada en la zona A, tomando el salario mínimo general, que en este caso sería para 2013, 64.76, tenemos una exención de 472.748 pesos al año. Si esta persona de derechos de autor tiene su domicilio en la zona B, que el salario mínimo sería 61.38, tendría una exención de 448.074 pesos. Por el excedente se pagará el ISR. Entonces, las únicas personas, las personas del capítulo 2, sección primera, que perciben derechos de autor, tendrán esta exención como tal. Algo importante, de acuerdo a la lámina anterior, es importante que se cumplan los requisitos previstos en la fracción 28 del artículo 109 de la ley de renta. Ok, ya vimos qué ingresos tiene. Vamos ahora a ver las deducciones autorizadas. ¿Qué deducciones autorizadas tienen el régimen fiscal de honorarios? Los ingresos serán todos,
la totalidad, pero en el caso de deducciones llama la atención que pues, la ley menciona que solamente se podrán disminuir las deducciones autorizadas que estipula el artículo 123. La ley señala, las deducciones son opcionales, ¿sí?, en materia fiscal. Para efectos en el caso de los ingresos, la ley estipula que serán todos los ingresos como tal, pero en el caso de deducciones autorizadas están limitadas. ¿Qué deducciones tenemos para efectos de ISR? Tenemos, entre otras, tenemos los gastos. Una persona física de honorarios puede tener gastos, como por ejemplo, ¿cuál? Sería la renta del local. ¿Qué otro? Tengo un automóvil, mantenimiento del automóvil. Tengo combustible, gastos de combustible. Oye, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el teléfono. Todos estos son deducciones autorizadas, se contempla en el rubro de gastos. Adicional a los gastos tenemos las inversiones. Yo quiero comprar una computadora. La computadora la voy a utilizar para el desarrollo de mi actividad, para la obtención del ingreso. La computadora es importante que se utilice. ¿Para qué? Para que se considere como activo fijo. Esa es la condición. Y algo importante, no se requiere que esté efectivamente pagada la inversión. Si yo compro la computadora, yo voy a poder deducir de manera anual el 30%, porque es lo que me permite la ley de renta, deducir el 30% de manera anual. Estas inversiones que requiero, pues también requiero un comprobante fiscal como tal, que se utilice para efectos de la actividad. Otro gasto que podemos, otra deducción que podemos aplicar en la declaración anual o también en pagos provisionales serían los intereses pagados derivados de un servicio profesional, y si tengo trabajadores, las cuotas pagadas por concepto del Instituto Mexicano del Seguro Social. En relación a las inversiones tenemos un punto muy importante aquí que se me hace interesante señalar. En el caso de inversiones, las personas que únicamente presten servicios profesionales podrán deducir de manera inmediata un activo fijo. Por ejemplo, si yo compro la computadora y está efectivamente pagado, yo no me voy al tratamiento de inversiones. Yo, por este artículo, me permiten aplicar la totalidad en el ejercicio. ¿Cuál es la limitante? Que no aplica para automóviles, terrenos y construcciones. Y la otra es que debo de tener ingresos que no hayan excedido en el ejercicio inmediato anterior. Si ahorita quiero aplicar en 2013, tendría que ver la ley, el ejercicio 2012, para efecto de ver si no rebaso de esa cantidad. Si no rebaso de tal cantidad, yo para 2013 puedo deducir las erogaciones efectivamente realizadas, entre otras las inversiones, como que computadora, mobiliario y equipo de oficina, etc. ¿Qué requisitos tenemos en las deducciones? Pues entre otras tenemos las más interesantes, ¿no? Las más importantes. ¿Cuáles? Que estén efectivamente erogadas. Quiere decir que estén efectivamente pagadas. Si yo un gasto no lo pago, yo no lo puedo deducir. ¿Por qué? Porque la ley de renta me limita. Debe de estar efectivamente pagada. El siguiente requisito, que sea estrictamente indispensable. Por ejemplo, oye, voy a comprar una sala. ¿La compra de la sala sería estrictamente indispensable? Puede ser que sí. ¿Qué tal la voy a ocupar para la oficina? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de que es un gasto estrictamente indispensable. Oye, me dedico a dar cursos y quiero comprar trajes. Los trajes me van a servir ¿para qué? Para tener una buena imagen. Esto me está generando ¿qué? Un ingreso. Entonces, desde mi punto de vista, sí podría deducir el traje como tal. Oye, quiero un automóvil. El automóvil me va a servir para trasladarme a ver mis clientes, para dar los cursos. También sería un gasto o una inversión que va a ser estrictamente indispensable. En el caso de inversiones, pues nos remitimos al artículo 124 de la ley de renta. Otro de los requisitos que la verdad a mí me da un poquito me causa gracia, dice que se deduzca una sola vez. Entonces, la ley de renta dice, ¿sabes qué? Solamente la puedes deducir una sola vez, no dos o más. Digo, no,
no tiene razón de ser, pero bueno, se puede prestar que algunas deducciones, por cuestiones de que no son tan claras, dice, oye, ¿sabes qué? Se pueden deducir dos o más veces, ¿no? Pero bueno, aquí la ley de renta dice que se deduzcan una sola vez. La siguiente, que estén efectivamente erogadas. Esto no, este ya está la lámina, ya la señalamos. La otra, plazo para reunir requisitos de las deducciones. Tenemos plazo para reunir ciertos requisitos. Eso que quede muy claro. ¿Cuál es el plazo? Hay algunas que se tienen que ir al último día del ejercicio y hay otros requisitos que se deben de cumplir. ¿Cuándo? A más tardar cuando se presente la declaración anual. En el caso de personas físicas, la anual se tiene que presentar en el mes de abril. Importante, no en el mes de enero, febrero. La ley de renta lo señala, es en el mes de abril el plazo para presentar la declaración anual. Otro requisito es la documentación que cuente con un comprobante que reúna requisitos fiscales, la forma de pago, la forma en que voy a pagar ese gasto, esa inversión, y bueno, las otras deducciones autorizadas a la que les aplique. Registro contable, se tiene que contabilizar. Si el gasto no está contabilizado, si la deducción no está contabilizado, de nada sirve cumplir con los otros requisitos. Entonces hay que tener mucho cuidado que esté contabilizado, porque si no la autoridad me puede rechazar dicha deducción. La siguiente es retención y entero de impuestos. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores, tengo la obligación de retener y enterar el impuesto. No solamente basta con retener, tengo que enterar el impuesto. Entre otros requisitos, que se presente las declaraciones informativas. Otros requisitos, que se entregue el subsidio para el empleo, que se inscriba a los trabajadores, y tenemos varios requisitos, que esto lo podemos encontrar en el artículo 31, fracción quinta, segundo párrafo de la ley de renta. En el caso de inversiones no deducibles, me tendría que remitir al artículo 32 de la ley de renta. Otro punto importante, tenemos el pago de la PTU. ¿Cómo determina la PTU este tipo de personas, las de honorarios? Pues se toma el ingreso acumulable, le restó la deducción autorizada, tenemos una utilidad fiscal y le aplicamos el porcentaje autorizado, que es el 10%, y tenemos una PTU por distribuir. Hay que recordar que el artículo 127, fracción tercera de la Ley Federal de Trabajo, nos señala que en el caso de la PTU, no podrá exceder de un mes de salario. Entonces hay que tomar en cuenta esta disposición, artículo 127, fracción tercera de la ley de renta. La PTU que está pagada, esta PTU que voy a distribuir y que voy a pagar a mis trabajadores, yo la puedo aplicar, la puedo disminuir de la utilidad fiscal. Si yo este año pagué la PTU como tal del 2012, la pago en 2013, yo la podré aplicar este año como una disminución, no como una deducción autorizada, sino como una disminución. Tenemos la cuestión de las pérdidas fiscales. El artículo 130 de la ley de renta me señala que una persona de honorarios puede tener pérdida fiscal. ¿Qué es la pérdida fiscal? Cuando los ingresos son inferiores a las deducciones o las deducciones son superiores a los ingresos. Tenemos una pérdida fiscal. Tenemos 10 años para amortizarla. Si yo, pasando los 10 años, yo pierdo ese derecho. Entonces, tenemos derecho a una pérdida fiscal. Aquí tenemos en la lámina cómo se determina: ingresos acumulables, deducciones autorizadas, cuando las deducciones son mayores a los ingresos acumulables. Un caso interesante: oye, tengo pérdida en el ejercicio, pero pagué PTU pagada. ¿Qué va a hacer? La PTU lo que va a hacer es incrementar la pérdida fiscal y vamos a tener una pérdida fiscal un poquito mayor. O sea, si en el ejercicio yo tengo pérdida fiscal y pagué y tengo PTU pagada en el ejercicio, eso hace que la pérdida se incremente. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Esto aquí nos señala el artículo 130, segundo párrafo de la ley de renta. Este es otro punto interesante. Oye, tengo pérdida fiscal en el ejercicio, pero tengo ingresos acumulables por salarios. La pregunta es, ¿podré aplicar esa pérdida fiscal del ejercicio contra los ingresos por salarios? No se puede.
La ley de renta señala que solamente se podrá aplicar esa pérdida contra las propias actividades, la utilidad fiscal derivada de las propias actividades. Oye, tengo pérdida por la venta de un inmueble, o tengo pérdida por intereses, tengo tengo utilidad de intereses, tengo utilidad por la venta de un inmueble, tengo ingreso acumulable por salario. Esa pérdida fiscal que yo tengo de la propia actividad de honorarios no la podré aplicar de la utilidad fiscal, en este caso, o de los ingresos acumulables de esas actividades de salarios, de enajenación de bienes, de intereses. Yo no podré aplicar esa pérdida. Retenciones de ISR e IVA. Si yo me dedico a prestar servicios profesionales, las personas morales tienen la obligación de retenerme el 10% del ISR. Esa retención que a mí me efectúan, yo la podré acreditar tanto en pagos provisionales como en la declaración anual. ¿Qué se requiere para poder acreditar esa retención? Requiero una constancia. Si yo no cuento con la constancia, yo no podré acreditar esa retención. Entonces, la constancia vendría siendo un comprobante. ¿Para qué? Para que yo pueda acreditar esa retención contra el pago provisional de ISR o contra el ISR anual. Oye, igual me dedico a prestar servicios profesionales y estoy obligado a pagar el IVA. En este caso, la persona moral también tendría que trasladarte en su totalidad, pero de acuerdo al reglamento se hará en 2/3 partes del IVA que se traslade, siempre y cuando esté efectivamente pagado. Entonces, si yo me dedico a prestar, soy el abogado de la empresa y la persona moral me está pagando honorarios, la persona moral tiene la obligación de retenerme el ISR y retenerme el IVA en este caso, que sería las 2/3 partes del IVA que se traslada. Pagos provisionales. Oye, ¿tengo obligación de realizar pagos provisionales? Sí tienes obligación, de acuerdo al artículo 127. Los pagos provisionales se tienen que realizar a cuenta del impuesto anual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. Tengo ingresos cobrados, menos deducciones pagadas, menos la PTU, menos las pérdidas fiscales, me da la utilidad fiscal. A esa utilidad fiscal le voy a aplicar la tarifa del artículo 113 de la ley de renta, y yo lo que me resulte voy a poder acreditar los pagos provisionales y las retenciones de ISR en su caso. En caso de que haya retenciones de ISR por parte de las personas morales, yo voy a poder acreditar esas retenciones. Aquí hay muy importante, los ingresos, para determinar los pagos provisionales, los ingresos se tienen que ir acumulando. Si yo voy a determinar el pago provisional de mayo, los ingresos tienen que ser de enero a mayo, deducciones de enero a mayo, y en su caso la PTU que se haya pagado en el ejercicio y las pérdidas fiscales. Declaración anual. Esas personas realizan pagos provisionales de ISR a cuenta del impuesto anual. De acuerdo al artículo 130 de la ley de renta, esas personas deben de calcular su impuesto sobre la renta anual. Prácticamente eso es un ajuste, ingresos totales de enero a diciembre, deducciones autorizadas de enero a diciembre, utilidad fiscal, le voy a restar la PTU pagada, menos que las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, y en su caso voy a poder aplicar también las deducciones personales. Las deducciones personales pues tenemos, entre otras, honorarios médicos, gasto de funeral, intereses reales por créditos hipotecarios, una prima de gastos médicos mayores, tenemos también la transportación escolar obligatorias, y pues también tenemos un estímulo que se llama las colegiaturas. Aquí algo muy importante, el detalle es que las deducciones personales, si yo soy honorarios, las voy a poder aprovechar en ISR. Sin embargo, en YETU no las voy a poder aprovechar. Entonces lo que va a pasar es que lo que deje de pagar en renta, lo voy a pagar ¿dónde? En YETU. Entonces hay que tomar en cuenta esto, es muy importante. Sí puedo aplicar las deducciones personales, pero a la vez también me puedo tener una afectación en la parte del YETU. Deducciones personales, hay ciertos requisitos, los vamos a encontrar en el artículo 176. A la base gravable le voy a aplicar la tarifa del artículo 177 y voy a poder acreditar que los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio de que se trate. En el anual puedo tener saldo a favor o puedo tener cantidad a pagar. Eso es importante. En los pagos provisionales no puedo tener cantidad a favor, solamente en la declaración anual.
YETU, están obligadas a pagar YETU las personas físicas que realicen o que obtengan ingresos por servicios profesionales, están obligadas a pagar el impuesto empresarial a tasa única, no están liberadas. Sin embargo, hay que ver si es una prestación o es un acto accidental. Se puede dar el caso que esté totalmente exenta, cuidando lo que señala el artículo 4, fracción séptima de la ley del YETU. Entonces, si es una persona que tiene que pagar YETU, sí, nada más hay que checar el artículo 4, fracción séptima, si no cae como una actividad o una prestación que sea de manera accidental. IVA, ¿tengo obligación de pagar IVA? Sí tienes obligación de pagar IVA. ¿Cuál es la condición? Que seas una persona física, que el acto se realice en territorio nacional. Eso es importante. Si el acto se realiza en territorio nacional y prestas un servicio independiente, estás obligado a pagar el impuesto al valor agregado. Tanto en YETU como en IVA se requiere que esté efectivamente cobrado, igual que las deducciones, que estén efectivamente pagadas. Si yo no cobro, no pago YETU. Si yo no cobro, no pago IVA. Entonces, interesante. Oye, ¿sabes qué? Yo presté un servicio y no me han pagado. Ah, bueno, para efectos tanto de renta, para efectos de YETU y para efectos de IVA, no tendría obligación de pagar impuestos. Y finalmente, tenemos aquí, en la siguiente lámina, tenemos las obligaciones. Oye, contador, ¿qué obligaciones tengo ante la Secretaría de Hacienda? Tenemos varias obligaciones. Una de ellas es inscribirse en el RFC. Tengo la obligación de inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes. La otra obligación que tengo es llevar contabilidad. Estoy obligado a llevar una contabilidad como tal. Algo importante, las personas que se dediquen a prestar servicios profesionales, ¿sí? Estas personas pueden o tienen la posibilidad de llevar una contabilidad simplificada. O sea, si yo soy el contador y solamente tengo esta actividad como contador, yo voy a poder llevar una contabilidad simplificada. Esto lo señala el artículo 133, me parece es 133 de la ley de renta, la fracción segunda. La fracción segunda me señala que yo podré llevar una contabilidad simplificada. ¿Qué es la contabilidad simplificada? Solamente llevar un solo libro de ingresos, uno de deducciones, un libro de inversiones. Esa sería la contabilidad simplificada. Si yo tengo la actividad de honorarios, importante, pero si yo tengo una actividad, a la vez soy el contador, pero tengo una papelería, una actividad empresarial, yo en este caso ya estaría obligado a llevar una contabilidad en términos del Código Fiscal de la Federación. Otra obligación que tengo, expedir comprobantes. Oye, si tú vas a prestar un servicio, tienes la obligación de expedir un comprobante fiscal, porque así lo marca la ley de renta, así lo marca la ley del YETU y así lo marca la ley del IVA. Obligaciones. ¿Por qué se los comento? Porque se da mucho con los médicos, ¿no? Cuando vas a una consulta y tú le pides un comprobante fiscal, lo primero que te dice es que, oye, pero pues no tengo comprobantes. ¿Cómo no vas a tener? Si estás realizando una actividad, tienes la obligación de darme un comprobante fiscal para que yo pueda deducir. Esa deducción la voy a llevar a la declaración, a una deducción personal. Entonces, la obligación es expedir comprobantes fiscales, que es una de las obligaciones importantes. Si no cumples con esto, te puedes hacer acreedor a sanciones, a una multa por no expedir comprobantes fiscal. Y ahorita la novedad, ¿no? El código de barras, comprobante fiscal digital, por internet, a través de internet, que para el siguiente año, pues el comprobante fiscal digital desaparece, ¿no? Nada más vamos a tener el comprobante fiscal a través de internet y opcionalmente para ciertos contribuyentes el comprobante con código de barras bidimensional. ¿Qué otra obligación tengo? Conservar contabilidad y también los comprobantes fiscales. Tengo obligación de conservar la contabilidad, tengo obligación de conservar los comprobantes fiscales. Otra de las obligaciones por pago de salario, ¿no? Como lo comentaba, una de las obligaciones si yo tengo trabajadores es retener y enterar. Si yo voy a pagar también honorarios, ¿sí? En este caso, en el caso de honorarios, pues se pueden derivar ciertas obligaciones como tal. Finalmente, realizar pagos provisionales y efectuar la obligación de presentar la declaración anual. Entonces,
como comenté anteriormente, tenemos obligación de calcular el pago provisional y a la vez también calcular el impuesto sobre la renta. En el caso del IVA no tenemos declaración anual, solamente son pagos mensuales definitivos. En el caso de YETU, en el caso de renta, tenemos la obligación de hacer pagos provisionales y también realizar una declaración anual. Bueno, con esto termino la charla y vamos a pasar a preguntas y respuestas de algunos amigos de aquí de la comunidad. Aquí les pongo la lámina, una lámina para que puedan visualizar nuestra página de internet. Aquí tenemos www.e-paf.com. En ella podrán visualizar, como les comenté anteriormente, pues una serie de información, calculadoras fiscales, la revista electrónica, notas fiscales. Entonces tenemos aquí, los invito a que visualicen o que entren a la página para que puedan encontrar la información de interés que les pueda ayudar a ustedes. ¿Okay? Vamos a contestar algunas preguntas por acá. Ok, pregunta si se puede deducir, Gildardo, perdón, si puede deducir un Ferrari en honorarios. Hay que recordar que tenemos limitantes en el caso de inversiones. Si se trata de un automóvil como tal, la ley de renta nos permite deducir hasta un máximo de 175,000 pesos. ¿Qué va a pasar? Me costó 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Aquí tenemos un problema, ¿por qué? Porque solamente voy a poder deducir hasta 175,000 pesos. La parte excedente se considera no deducible. Aquí el problema que vamos a tener es que todos los gastos que deriven de esa compra de Ferrari, pues van a ser que deducibles en esa proporción. Hay que tomar eso en cuenta. Sí puedo deducir un automóvil, pero está limitado. Ramón Ortega, hay quienes deducen dos veces, una por la provisión y otra por su comprobación. Cuidado, por eso en ley. Ok, aquello importante, si yo soy una persona física, yo puedo provisionar el gasto, yo puedo provisionar una deducción como tal, pero aquí hay algo muy interesante. Yo como persona física lo puedo provisionar, pero la ley de renta me dice que para poder, uno de los requisitos para poder deducir ese gasto es que esté efectivamente pagado. Entonces, puede estar la provisión, pero si no tengo, aquí hay que cumplir el requisito de que esté efectivamente pagado y que se cuente con el comprobante fiscal también. Pero en el caso de la provisión, si está provisionado y no está efectivamente pagado, yo en el régimen de honorarios no puedo deducir ese gasto, ¿sí? Hasta que esté efectivamente pagado. En un crédito hipotecario, ¿cuáles son los intereses que puedo deducir anualmente? Ok, un crédito hipotecario, tú vas a poder deducir los intereses reales, ¿sí? En este caso los intereses reales que estén efectivamente pagados. Nos lo señala el artículo 176 de la ley de renta, fracción, me parece que es en la fracción cuarta, te lo confirmo, 176. Fracción cuarta, efectivamente son los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios como tal, pero que deriven de tu casa habitación. Oye, contador, yo tengo dos casas, yo tengo tres casas habitación, puedo deducir, no solamente es de una casa habitación como tal. ¿Qué requieres? Requieres de una constancia. ¿Para qué? Para que tengas un comprobante y tengas derecho al acreditamiento, a la deducción. Entonces aquí quiero señalar algo importante. Por ejemplo, hay personas que tienen un crédito de Infonavit y están pagando intereses. Esas personas también pueden deducir esos intereses que deriven de un crédito de Infonavit. ¿Por qué? Porque así lo señala la propia ley y el propio reglamento. Entonces, si yo pago intereses de un crédito de Infonavit, también puedo deducir a través del portal de internet, puedo descargar la constancia como tal. Vamos a leer otras preguntas. La constancia de retenciones, si no se entrega con los recibos de honorarios, no es suficiente para acreditar dicha retención. Ok, en el reglamento de renta te señala que
que podrás obtener la constancia, una constancia de manera anual. Pero aquí, si yo únicamente tengo el recibo de honorario, no basta con acreditar la retención. Yo requiero forzosamente de la constancia de retención. Si yo no cuento con la constancia de retención, no podré acreditar esa retención. Es un requisito importante. Entonces, yo generalmente lo que hago es, expido mi recibo de honorarios. En mi caso, yo soy honorarios. Expido el recibo de honorarios y a la vez, ¿sabes qué? Pido que me entreguen la constancia en ese momento, porque no sé si mañana ya no lo voy a ver y el día que yo llegue, el mes de febrero del siguiente año, y yo le pido a mi constancia, pues luego te dicen, ¿sabes qué? No, vente mañana, pasado mañana, y es un problema. Entonces aquí se sugiere que la constancia te la entreguen en ese momento. Presté el servicio, entrégame la constancia, pero el reglamento te da la oportunidad o te da esa facilidad, en este caso a la persona que está realizando el pago, de entregar esa constancia de manera anual. Si un abogado me dio un recibo de honorarios del 2012 por 100,000 pesos y solo le pagué la mitad, acredito el IVA por la parte proporcional que le pague, y las retenciones también las entero en proporción a lo que le pagué. Ok, en el caso de honorarios, si yo pagué un recibo de honorarios en 2012 por 100,000 pesos y solo pagué la mitad, yo podría deducir la parte que estoy pagando. Sin embargo, acá hay algo importante. Hay que recordar que es un gasto, y como es un gasto, si el gasto no fue efectivamente pagado en el ejercicio y lo pago hasta el siguiente año, se puede derivar que ese gasto sea no deducible. Entonces hay que tener mucho cuidado. Oye, yo le pagué la mitad nada más, ¿qué va a pasar con el IVA? El IVA también va en esa proporción de lo que esté efectivamente pagado, pero aquí hay que cuidar este dato. El artículo 31, fracción 19 de la ley de renta te refiere a que el gasto debe de corresponder al ejercicio en que se paga. Entonces, si yo voy a tener un gasto, debo cuidar de que el gasto esté efectivamente pagado en el ejercicio. Si yo no cumplo con ese requisito y lo pago el siguiente año, el gasto se puede convertir en no deducible. Entonces, uno de los requisitos es, oye, ¿sabes qué? Cámbiame el comprobante como tal. Entonces, aquí llama la atención, ¿sabes qué? Pagué la mitad, ¿sería deducible? Nada más por la mitad. Aquí podemos meternos en ese sentido de que la autoridad te diga, el total no lo pagaste todo en 2012, todo el gasto sería no deducible. ¿Y qué va a pasar con el IVA? Sería totalmente no acreditable. Entonces aquí lo que podemos hacer, bueno, yo lo que sugiero es que por la parte que estás pagando, que te den un comprobante o un recibo de honorarios con fecha 2012, y que para lo que vas a pagar el resto de 2013, en este caso, que te den otro comprobante por la otra parte que estás pagando, para no meternos en problemas del artículo 39, fracción 19 de la ley de renta, que el gasto debe corresponder al ejercicio en que se paga. Al igual que en honorarios, en la actividad empresarial, ¿cuál es la sanción por no llevar contabilidad? Solo llevarla en registro de egresos e ingresos en actividad empresarial. Ok, acá hay que tomar en cuenta que en honorarios, si esta persona, yo quiero suponer que tiene actividad empresarial y tiene honorarios. Aquí el artículo 133, fracción tercera de la ley, 133, fracción segunda, te señala que cuando únicamente prestes servicios profesionales te dan esa facilidad. Bueno, en el caso de la sanción, nos vamos al artículo 83 del Código. En el artículo 83 del Código me señala las sanciones por no llevar contabilidad. El 83 me señala que son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación. Si esa persona únicamente está llevando un registro de egresos e ingresos, entonces se puede hacer acreedor a una multa. ¿Por qué? Porque esta persona, por el hecho de tener actividad empresarial, no tiene la facilidad de llevar contabilidad simplificada. La contabilidad tiene que ser en términos del Código Fiscal de la Federación. El artículo 83, fracción primera, me señala la infracción por no llevar contabilidad. Ahí me señala la infracción. La multa
si nos vamos al artículo 84, me señala que la multa está de 1.200 a 11.960. Esa es la multa que te vas a hacer, acreedor, por no llevar una contabilidad, pero esa sería por no llevar contabilidad. Tenemos otras infracciones, como por ejemplo no llevar algún libro o registro especial, llevar la contabilidad en forma distinta, como lo señala el Código Fiscal, no hacer los asientos correspondientes también. O sea, tenemos que ver el artículo 83, porque el artículo 83 tipifica una serie de actos por las cuales te puedes hacer acreedor a una multa. Entonces te invito a que cheques, a que verifiques el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación. Beneficios en reducción de inversiones solo y exclusivamente ingresos en honorario. Ok, aquí como lo comenté anteriormente, el beneficio solamente es única y exclusivamente para aquellos que perciben ingresos por servicios profesionales. Si yo ya tengo otra actividad como tal, no me aplica. Entonces la condición es que sea exclusivamente ingresos por honorarios, cuidando la limitante de lo que me señala la regla miscelánea, ¿no? Esa limitante, y yo podré deducir de manera inmediata las inversiones. Una computadora, si está efectivamente pagada, yo la puedo deducir de manera inmediata. Yo ya no me voy al 30%. Entonces, solamente aplica para ingresos por honorarios. Lalo, a menos que le ponga chofer al Ferrari y viaje por todo, o sea, que viaja por todo el país como publicidad. Ok, la ley de renta señala que te limita en el caso del artículo 3A del reglamento de renta. Si nosotros nos vamos al artículo 3A del reglamento, el 3A te define qué es automóvil. Y en el caso de automóviles, dice que es aquel vehículo terrestre para el transporte de hasta 10 pasajeros, incluido el conductor. Entonces aquí se está cumpliendo la figura de que se considera automóvil. Oye, pero es para publicidad, no importa. Aquí es para el transporte de, ¿qué dice aquí? De hasta 10 pasajeros, no deja de ser automóvil. El artículo 3A del reglamento nos señala, a menos que lo destines para publicidad de la empresa como tal, no se considera automóvil. El 3A es muy claro, solamente te señala que sea para el transporte, vehículo terrestre para el transporte de hasta 10 pasajeros, incluido el conductor, señala que es automóvil. Si nos vamos al 42 fracción segunda de la ley de renta, te refiere a que el automóvil estará limitado o tendrá un monto máximo autorizado de 175,000 pesos. Entonces aquí prácticamente, aunque el Ferrari lo destine para publicidad, ¿sí?, va a estar limitado a 175,000 pesos. Bueno, aquí tocando el tema de la pregunta de Lalo, pero ¿quién quiere un Ferrari, no, para publicidad? Imagínate un Ferrari para publicidad. ¿Sabes qué te va a decir la autoridad fiscal? Te va a decir, pues cómprate un bochito, ¿no? Cómprate un bocho, cómprate un Chevy, ¿no? También te puede servir. Digo, tiene la misma finalidad. Si la finalidad es promover el producto, pues ¿para qué un Ferrari, no? Oye, pero es que me va a dar un poquito más de categoría, ¿no? Pero la ley de renta, pues sí te limita en este sentido. Puedo deducir un Jeep. En este caso el Jeep sería un automóvil como tal. Entonces, al ser un automóvil, si cumple las características del artículo 3A del reglamento de renta, se considera como automóvil para efecto de renta. La tabla de la ley de renta 170 es para realizar cálculo anual. Efectivamente, la tabla que viene contenida en el artículo 177 es para realizar el cálculo anual. Hay que tomar en cuenta aquí también, tomar la tabla correcta, ¿no? Porque hay que considerar que se han modificado las tasas. Entonces, sí, efectivamente, la tabla del artículo 177 me va a servir para calcular el ISR anual. La constancia. ¿Qué pasa cuando las retenciones son mayores que el cálculo del ISR? ¿Qué repercusiones tiene
con el YETU, ¿cuánto puedo acreditar contra este impuesto? Ok, yo creo que Gilberto se refiere al cálculo anual. Quiero suponer que se refiere al ISR anual. ¿Por qué? Porque si hablamos de pagos provisionales, cuando las retenciones son mayores que el ISR en pagos provisionales, esas retenciones yo las puedo acreditar totalmente contra el YETU en pago provisional. Pero si hablamos del cálculo anual, en el cálculo anual hay algo importante. Vamos a suponer que tengo ISR anual 100 pesos y tengo 120 de retenciones. Me va a dar un saldo a favor de ¿cuánto? De 20. Pero para efectos de YETU, única y exclusivamente voy a poder acreditar en este caso el ISR. ¿Cuánto? 100 pesos, nada más. Oye, pero la retención en los otros 20 pesos. No, los otros 20 pesos no lo vas a poder acreditar contra el YETU. Únicamente sería el ISR, en este caso el ISR causado. No es que lo deje lo pierda, ¿no? Aquí el problema que vamos a tener es que tenemos que compensar, si es que sería el caso, ¿no? Oye, pero es que no me permites, por lo tanto, si no me permites, ¿qué va a pasar en YETU? Pues voy a tener que pagar, ¿no? Se puede dar el caso que, el ejemplo, 20 a pagar en YETU y 20 a favor en renta. ¿Qué tendrías que hacer aquí? Una compensación. La tabla del artículo segundo de las disposiciones transitorias en que se utilizarán en lugar de la tabla del artículo. A ver, Gilberto, la tabla del artículo segundo de las disposiciones transitorias es la que se utilizará en 2013 en lugar de la tabla del artículo 113. No sé si te refieres a las tablas que tenemos en las disposiciones transitorias. Hay que recordar que la tasa iba a quedar en 29%, pero se mantuvo en 30%. Entonces las tablas que estamos utilizando, si tú te vas al artículo, a las transitorios de 2013, viene una tasa que se contempla del 29%, pero esa no sería la tabla. Hay que recordar que la ley de ingresos estipuló que en lugar de utilizar la tasa del 30%, del 29%, que para 2013 la tasa sería del 30%. En este caso, si tú me señalas, si me voy a los transitorios de la ley de renta, en los transitorios tenemos una tabla, pero la tabla que menciona para 2013, si tú verificas ahí, viene un porcentaje del 29% como tasa máxima, pero no es esa, no es la que se va a utilizar. Tendríamos en todo caso que utilizar la que viene contenida anteriormente con una tasa del 30%. Recuerda que la ley de ingresos se estipula que en lugar de utilizar la tasa de ISR o la tasa que se iba a aplicar en 2013, que era 29, la ley de ingresos señala que la tasa sería del 30%. Puedo considerar como deducción o artículo, o qué artículo o cosas que compre para regalar a mis clientes, cuánto puedo deducir. Ok, en ese caso, si yo voy a comprar artículos de promoción, de publicidad, efectivamente lo puedes deducir porque es un gasto estrictamente indispensable. O sea, si yo voy a regalar plumas, por ejemplo, entonces aquí yo quiero entender que me dedico a vender, en el caso de la revista, oye, quiero regalar para el siguiente año llaveros, o quiero regalar USB, no sé. Para efectos de la ley de renta, prácticamente, hablando de actividad empresarial, ¿no? En el caso de servicios profesionales, digo, tocando el tema de servicios profesionales, aquí sería muy importante checar qué le quieres regalar a los clientes. Seguramente le quiero regalar un recuerdo, me imagino, o le quiero regalar algo relacionado a mi actividad. La ley señala que son gastos estrictamente indispensables. Si es el caso, adelante, lo puedes hacer. Hay que recordar, yo siempre he dicho que el estrictamente indispensable tú lo vas a limitar. ¿Sí? Va a ser estrictamente indispensable para ti, siempre y cuando eso te ayude a generar un ingreso. Esto supongo que te va a ayudar a generar un ingreso. ¿Por qué? Porque la idea es quedar bien con los clientes y pues te va a generar un poquito más de ingreso, tener más clientes, quedar bien con los clientes, darle una atención, por lo tanto mi cliente va a ser siempre fiel. Entonces esto me está ayudando a generar ¿qué? Un ingreso. ¿Puedes repetir este punto? A mí como se corta mucho, Gilberto. Gilberto, ¿cuál sería la pregunta? Yo supongo que es la del artículo segundo de las transitorios, ¿verdad? Quiero suponer que esa es la pregunta que realizas. Es que me dices aquí que
¿Puedes repetir este punto? Ah, ok. Sí, mira, lo que comentaba es que si tú te vas a los transitorios para 2000, en este caso los transitorios para 2010, transitorios de la ley de renta, vamos a encontrar diferentes tablas. Si tú te vas a las tablas que son aplicables para 2013, menciona una tasa máxima del 29%, pero hay que recordar que la tasa del 29% ya no quedó en 29%. A través de la ley de ingresos se estipuló que la tasa sería del 30%. Entonces, al quedar el 30% no podría utilizar esta tabla. Hay que recordar que a través de la ley de ingresos se estipularon las tablas que se iban a aplicar para 2013, utilizando que una tasa de ISR 30%. Lo que podrías hacer es ocupar la tarifa, la que viene para 2012. Esa es la tarifa que te recomiendo que utilices. La tarifa para 2012 es la que podrías aplicar. ¿Por qué? Porque la tasa máxima sería 30%. Bueno, yo creo que serían todas las preguntas. Y como siempre quiero agradecer la invitación que nos hicieron por este espacio que nos dan de charlar un poco de las novedades fiscales. La verdad es que es muy grato para nosotros que nos den esa oportunidad y pues mantenerse actualizado, ¿no? Nuestra carrera, nuestra profesión es una de las cosas importantes, es que hay que estar actualizado constantemente. Y por último, no dejar, vuelvo a repetir, que visiten nuestra página www.e-mediopaf.com, donde van a encontrar novedades, van a encontrar revista electrónica, van a encontrar una serie de cuestiones que nos pueden ayudar para nuestra profesión. Hay que recordar que la verdad hay que dar un buen servicio a nuestros clientes y los clientes nos lo van a agradecer y pues hay que estar actualizado. Yo conozco muchos colegas que dicen, ¿para qué me actualizo? Y pues la verdad uno queda mal con el cliente. Entonces yo creo que nosotros vendemos un servicio profesional y tenemos que estar actualizados día a día. Entonces con esto finalizo. Gracias a todos por este espacio que nos dan y yo me despido y que tengan buen provecho.